Hola, los que me conocen saben que no soy de andar dando vueltas. Y hoy no va a ser la excepción. Quiero hablar de algo serio, muy serio, algo urgente, algo que me tiene muy preocupado y, me arriesgo a decirlo, hasta un poco angustiado. Siento que Uruguay está perdiendo de a poco, pero cada vez más rápido, esa excepcionalidad que durante décadas nos distinguió en América Latina. Durante mucho tiempo nos jactamos de ser el país estable, el de las instituciones sólidas, el de la violencia baja, el de una clase media que funcionaba, el país serio, el país previsible. Y no lo decíamos solo nosotros, también lo decían nuestros vecinos más cercanos y, en buena medida, el resto del mundo. Decían, Uruguay es una isla en Latinoamérica, Uruguay es la Suiza de América. Pero hoy no tengo más remedio que preguntarme, ¿eso sigue siendo cierto? Yo creo que no. Esa ventaja sí existió. No era solo una fantasía nacional ni una palmada en la espalda que nos dábamos entre nosotros. Había números, había indicadores, había una realidad que sostenía esa idea. Pero esa ventaja no era eterna. Y hoy está desgastando delante de nuestros ojos. No hablo de un colapso dramático, no vayas a creer. No hablo de una cosa que se esté cayendo de un día para el otro. No hablo de un cataclismo, como anuncian algunos más pesimistas que yo. Hablo de un proceso peligroso, un proceso que si no lo enfrentamos con honestidad y urgencia, puede cambiar de manera irreversible el país que conocemos. Esto no es alarmismo, es mirar la realidad de frente, como debe ser, sin miedo. Para ejemplo de lo que digo, alcanza con ver lo que está pasando en seguridad. Vos, si pasás no ya de los 50, sino apenas de los 40 años, ¿reconocés en esta realidad de hoy al Uruguay que vos conociste? Claro que no. ¿Cuándo habíamos hablado ya no de zonas rojas, sino de zonas prácticamente inexpugnables, donde la respuesta del Estado termina siendo entrar con vehículos blindados? Jamás. Pero sin irnos a ese extremo, ¿cuándo habías oído vos la palabra sicario fuera de una película o de noticias que llegaban del exterior? ¿Cuándo? ¿Cuándo habías oído hablar de crimen organizado o de narcotráfico como parte del vocabulario cotidiano del Uruguay? Claro que jamás. El hecho de que hoy estos conceptos se hayan instalado en las noticias locales y en el lenguaje diario no es para nada un detalle menor. Es el reflejo directo, a espejo, de una realidad absoluta. Y ojo, no estoy hablando de gobiernos, no estoy criticando gobiernos, estoy hablando de país. No creas que esto es para darle por la cabeza a un ministro, a un partido o a una administración de turno. No, porque no es de ahora, no es de hace 2, 3, 4, ni 5, ni 10 años. Lleva más. Más allá de la opinión que tengas vos o que tenga yo sobre este gobierno de hoy en día o sobre los anteriores, esto va por otro lado. El narcotráfico ya no es un problema lejano, está incrustado, genera economías paralelas, corrompe, compra voluntades, desafía el monopolio de control que debe tener el Estado. Y esto no se resuelve con parches, no, para nada. Si seguimos así, el miedo se va a instalar de forma permanente, si es que ya no se instaló. Y cuando el miedo se instala, la confianza en las instituciones empieza a derrumbarse. Y cuando esa confianza se derrumba, terminamos aceptando soluciones cada vez más extremas. Hoy empezamos con blindados en una zona roja. Mañana serán 2, después en 3 y así creciendo. No porque se entienda que el modelo es exitoso y entonces haya que aplicarlo en más lugares, sino por algo peor, porque las zonas rojas se van a ir multiplicando. Y nuestra única respuesta va a ser la misma, vehículos blindados, con efectivos encerrados adentro, sabiendo que lo único que los separa de quedar expuestos son esos fierros gruesos a su alrededor. Y peor aún, el modelo se va a extender
porque a la vista del político de turno da resultado. Hasta que un día terminemos viendo una tanqueta paseándose por la Rambla de Pocitos y ya ni nos sorprenda. Ojo, el tiempo se acaba. Todavía es posible actuar con inteligencia, pero hay que hacerlo antes de que la situación se vuelva estructural. En lo económico, la cosa no es mejor. ¿Qué va a ser? Nuestra clase media está siendo exprimida. También ahí perdimos la perspectiva de lo que era la clase media hace 40 años y de lo que significa hoy. Clase media en el Uruguay de los sueños era tener resueltas las necesidades principales: vivienda, educación, salud y hasta autito, vacaciones y, ¿quién te dice?, una casita en algún balneario. Hoy los estratos se han ido bajando a conveniencia del poder y ser de clase media significa más o menos remarla sin pasar necesidades graves hasta fin de mes. En otras palabras, una bajada feroz de categoría. En el Uruguay de hace unas pocas décadas, eso era ser pobre. Tenemos alto gasto público, alta presión tributaria y resultados cada vez más magros. Crecimiento débil, inversión privada que no termina de despegar y por el contrario se está yendo, y un sistema que parece cada vez más rígido, más caro, más ineficiente. Gobiernos de todos los partidos gastan sin demasiada discreción un dinero que sus integrantes, en muchos casos, jamás serían capaces de generar por sí mismos. Autos, viajes, sueldos, beneficios, estructuras enteras que hace unas pocas décadas habrían sido impensables. A veces me pregunto, ¿qué cinismo es ese que entiende que el sueldo de un alto funcionario tiene que ser de 5 o 6 cifras, pero que el de un laburante puede quedarse en 3 o 4 cifras y todavía pedirle paciencia, sacrificio y comprensión? El modelo que nos sirvió en los buenos tiempos ahora muestra sus límites frente al envejecimiento poblacional, la competencia global y la falta de productividad. Si no hacemos correcciones profundas, pero rápidas, la clase media va a seguir achicándose, o peor, vamos a seguir bajando cada vez más los requisitos para decir que alguien pertenece a la clase media. La polarización va a crecer de a poquito, porque ese es otro problema. Y el Uruguay, que conocimos como relativamente próspero, integrado y equitativo, va a empezar a consolidarse apenas como un lejano recuerdo. Esto no da para seguir pateando la pelota para adelante, no, de ninguna manera. Y no hablemos demasiado de otros temas como cultura, sociedad, arte, porque eso nos demandaría ya otro video entero y solo serviría para traer este plafón, que ya está bajo, a niveles que nos aplasten las cabezas. El relato de somos diferentes, somos capaces, somos serios, se ha venido resquebrajando lamentablemente. Y no solo ya no se lo podemos hacer creer a los de afuera, ya no lo creemos ni nosotros mismos. Y eso es demasiado fuerte. Cuando una sociedad empieza a dudar de su propia historia y de su capacidad futura, se vuelve vulnerable. Los jóvenes vuelven a mirar hacia afuera, como en los 70, con la diferencia de que en aquel entonces estábamos en dictadura y poco podíamos hacer para cambiar las cosas. Pero ahora, con todo en nuestras manos, aún así la frustración crece y el tejido social se tensa. No podemos permitirnos seguir perdiendo esa cohesión que fue, durante tanto tiempo, nuestra mayor fortaleza. El mensaje es claro y urgente. Ya no somos inmunes. La realidad latinoamericana nos alcanzó. Ya no somos los europeos de América. El mundo se volvió más cruel, más competitivo y menos tolerante con las ineficiencias. Seguir actuando como si la excepcionalidad uruguaya fuera automática
Es un error que ya estamos pagando muy caro. Tenemos que reaccionar, pero ya. Necesitamos reformas serias y profundas en educación, en seguridad y en el modelo productivo. En seguridad, con prevención, con inteligencia y con mano firme donde sí haga falta. En educación, dejando de mentirnos con discursos lindos mientras generaciones enteras salen sin herramientas suficientes para defenderse en el mundo real. En producción, entendiendo que sin inversión, sin productividad y sin trabajo genuino, no hay Estado social que aguante. No se trata de copiar recetas ajenas ni de destruir lo que funciona. Se trata de actualizar el contrato social antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de las medias tintas, de los grises, de las sombras y de las soluciones temporales ya se está agotando, si es que no se agotó. Ya no es tiempo de hacer la plancha, ya no es tiempo de soportar ineficiencias como si fueran parte inevitable del paisaje. Ya no es tiempo de tolerancias por amor a una bandera política, aun cuando todo alrededor se esté haciendo trizas. Ya pasó el tiempo de que poner palitos en la rueda al gobierno de turno era una forma legítima de acercarse al poder. Ya no es tiempo de limitarse a gritar siendo oposición y callar siendo gobierno. Ya no es tiempo ni del gobierno fracasó ni del gobierno te mintió. No cuando esas frases se usan solo para juntar votos, desgastar al gobierno de turno y esperar que el problema reviente en manos del otro. Porque eso no es resolver nada. Eso es patear la pelota para adelante. Es echarle la culpa al otro. Y es lavarse las manos mientras el país se desmorona. Y sobre todo, ya no es tiempo de decir, no es mi problema. Esta no es una situación que se resuelva sola. Requiere lucidez, requiere coraje, requiere voluntad colectiva, requiere crítica y requiere también exigencia. Requiere sacarse los colores partidarios de arriba y ponerse, aunque parezca cursi, los de la bandera. Requiere pensar en soluciones reales y no en cómo ganarle al otro. Requiere compromiso, empezando, por supuesto, por quienes asumen la responsabilidad de gobernar. Porque gobernar, dicho sea de paso, no puede ser dividir, provocar o administrar relatos. Gobernar tiene que ser sumar esfuerzos, porque el barco se hunde de a poquito, sin que nos demos cuenta, pero cada vez flota menos. Quiero saber qué piensan ustedes con honestidad. ¿Creen que todavía estamos a tiempo de revertir esta erosión o ya estamos resignados a ser un país más del montón? Comenten sin filtro, por favor. Si este tipo de análisis urgente y sin anestesia te sirve, suscríbete y activa la campana. Mañana seguimos. Gracias por escucharme. Nos vemos.